Alejandro Vega tenía todo el dinero que un hombre podía soñar, pero cada noche se dormía con la sensación de que algo esencial le faltaba, como si su vida hubiera quedado vacía por dentro y nadie pudiera verlo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Alejandro llevaba exactamente 3 años viviendo así. 3 años desde la noche en que su esposa murió en un accidente de tráfico y su mundo se detuvo sin hacer ruido. Desde fuera, nadie lo habría notado. Seguía apareciendo en portadas de revistas, firmando contratos millonarios, dando discursos fríos y precisos frente a auditorios llenos de gente que lo admiraba. Pero puertas adentro, en su enorme mansión a las afueras de Madrid, Alejandro era poco más que una sombra caminando por pasillos silenciosos. La casa era demasiado grande para un solo hombre. Techos altos, ventanales que daban a jardines perfectamente cuidados, habitaciones cerradas que nadie usaba. Todo estaba impecable, pero muerto. Cada mueble seguía exactamente en el mismo lugar desde el día en que su esposa se fue para no volver. Sus libros seguían sobre la mesilla, su perfume aún descansaba en el baño, su ropa colgada en el armario como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Alejandro había prohibido que tocaran nada, no por amor, sino porque mover esos objetos significaba aceptar una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Durante el día, se refugiaba en el trabajo. Fundador de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, con una fortuna que superaba los cientos de millones, Alejandro no tenía problemas que el dinero no pudiera resolver, excepto uno: el vacío. No tenía hijos. Los tratamientos que él y su esposa habían intentado durante años habían fracasado uno tras otro. Esa herida había sido silenciosa, profunda, y nunca sanó. Cuando ella murió, no solo perdió a la mujer que amaba, sino también la posibilidad de la familia que habían soñado juntos. El personal de la mansión lo conocía bien. Sabían que no le gustaban las conversaciones largas, que prefería el silencio, que nunca preguntaba por la vida de nadie. Para Alejandro, los empleados eran parte del paisaje, necesarios, eficientes, pero invisibles. Todos, excepto una: Elena. Elena llevaba 5 años trabajando en la casa. Había sido contratada por su esposa, que siempre decía que tenía algo especial. Una forma tranquila de moverse, una mirada honesta, una calma que hacía sentir paz. Después de la muerte de su esposa, Alejandro decidió mantenerla. No porque hablara mucho con ella, de hecho, casi no hablaban, sino porque su presencia le recordaba vagamente a tiempos mejores, cuando la casa aún tenía vida. Durante años, Elena fue discreta, casi imperceptible. Llegaba, hacía su trabajo con precisión, y se iba. Nunca pedía nada, nunca hablaba de su vida. Alejandro no sabía si tenía familia, pareja o amigos. Nunca se le ocurrió preguntar, hasta que algo cambió. Fue una mañana cualquiera cuando Alejandro lo notó por primera vez. Estaba trabajando en su despacho, revisando documentos sin realmente leerlos, cuando la vio cruzar el pasillo. Su caminar era más lento. Una mano descansaba de forma inconsciente sobre su vientre. Algo en esa imagen lo incomodó. No supo por qué. Los días siguientes, empezó a observarla sin darse cuenta. Los uniformes que antes le quedaban holgados, ahora marcaban una silueta distinta. Elena evitaba levantar objetos pesados. A veces se sentaba unos minutos cuando creía que nadie la veía. Por las mañanas, desaparecía rápido hacia el baño con el rostro pálido. Alejandro no era un hombre distraído. Había pasado su vida detectando detalles, leyendo gestos, anticipando movimientos. Y no tardó en aceptar lo evidente. Elena estaba embarazada. Muy embarazada. Lo que no encajaba era todo lo demás. En 5 años, nunca había mencionado una pareja. Nunca había pedido días libres por asuntos personales. Nunca había recibido llamadas privadas en la mansión. Era como si su vida existiera solo dentro de esas paredes. ¿Cómo era posible que estuviera esperando un hijo y no hubiera dicho nada?
Alejandro empezó a pensar en ello más de lo que le gustaría admitir. Se preguntaba quién era el padre, por qué trabajaba en ese estado, por qué evitaba mirarlo a los ojos y, sobre todo, por qué sus manos temblaban cada vez que él pasaba cerca. Un viernes por la tarde, la vio ponerse el abrigo sobre el uniforme y tomar su bolso negro gastado. Se despidió con un gesto breve y salió por la puerta de servicio, como siempre. Alejandro la observó desde el salón. Sintió algo extraño en el pecho, una inquietud que no supo explicar. Sin pensarlo demasiado, hizo algo que nunca había hecho en su vida. La siguió. Tomó las llaves de un coche discreto, no el que solía usar para reuniones, y salió tras ella manteniendo la distancia. Elena subió a un autobús. Alejandro la siguió desde su coche, sintiéndose ridículo, incómodo, pero incapaz de detenerse. El trayecto fue largo. La ciudad elegante quedó atrás. Los edificios cambiaron. Las calles se volvieron más estrechas, más grises. Elena bajó en un barrio obrero que Alejandro nunca había pisado. Él aparcó y la siguió a pie, con el corazón golpeándole el pecho. La vio entrar en un edificio antiguo, con la pintura descascarada y una escalera mal iluminada. Esperó unos minutos antes de entrar. Subió despacio, conteniendo la respiración, hasta el tercer piso. Y entonces lo escuchó. Una voz infantil. «Mamá, ¿ya llegaste?» Alejandro se quedó completamente inmóvil. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Elena apareció en el umbral, y a su lado, un niño pequeño la abrazaba de la pierna. El rostro de Elena se volvió blanco. Sus ojos se llenaron de pánico. Alejandro sintió que el aire le faltaba. El niño lo miraba con curiosidad, sonriendo sin miedo, sin saber que en ese instante la vida de todos estaba a punto de cambiar. Y Alejandro, al ver esos ojos, esa sonrisa, esa forma de inclinar la cabeza, sintió algo que lo atravesó como un golpe. Aquello no era solo una sorpresa, era el comienzo de una verdad que jamás imaginó. Si esta historia te está atrapando, apoya con un like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que Alejandro está a punto de descubrir lo cambiará todo. Alejandro no supo cuánto tiempo pasó de pie frente a aquella puerta. Podrían haber sido segundos o minutos enteros. El niño seguía mirándolo con curiosidad, sin miedo, como si aquel desconocido fuera simplemente una visita inesperada. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y atentos, y una expresión que golpeó a Alejandro en lo más profundo. No era solo una impresión vaga, era un reconocimiento instintivo, visceral, imposible de ignorar. Elena reaccionó por fin. Con un movimiento rápido, casi desesperado, atrajo al niño hacia sí, como si quisiera protegerlo de algo invisible. Su voz salió temblorosa cuando habló. «Pablo, entra un momento a tu habitación, por favor». El niño frunció el ceño, confundido, pero obedeció. Caminó despacio hacia el interior del pequeño apartamento, mirando a Alejandro una última vez antes de desaparecer tras una puerta mal pintada. El silencio que quedó fue pesado, opresivo. Elena apoyó una mano en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Su vientre prominente se movía al ritmo de una respiración agitada. «Señor, yo puedo explicarlo», dijo al fin, sin levantar la mirada. Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tenía la garganta cerrada. Todo su cuerpo estaba tenso, como si se encontrara al borde de un abismo. Miró el interior del apartamento. Pequeño, sencillo, limpio. Dibujos infantiles pegados en la pared, un sofá gastado, una mesa con platos aún tibios. Aquello no era un lugar improvisado. Era un hogar. «¿Cuántos años tiene?», preguntó finalmente, con una voz que no reconoció como suya. «4», respondió Elena casi en un susurro. 4 años. El número retumbó en su cabeza. 4 años atrás. Alejandro cerró los ojos un segundo.
Imágenes confusas comenzaron a surgir, fragmentos borrosos de una época en la que su vida ya se estaba desmoronando, pero aún no lo sabía. ¿Puedo pasar?, preguntó, más como una súplica que como una orden. Elena dudó. Sus manos temblaban visiblemente. Finalmente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Alejandro cruzó el umbral con la sensación de estar entrando en otra realidad. El apartamento olía a comida casera, a detergente barato, a vida. Nada que ver con el frío orden de su mansión. Pablo salió de su habitación al verlos. Llevaba un coche de juguete en la mano. Se sentó en el suelo y empezó a hacerlo rodar, completamente ajeno al terremoto emocional que se desarrollaba a su alrededor. Alejandro no pudo apartar la vista de él. Cada gesto, cada expresión, todo le resultaba inquietantemente familiar. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó que aquel niño era su hijo, que había nacido mientras ella estaba de excedencia, que nunca había mencionado su existencia porque tenía miedo. Miedo de perder su trabajo, miedo de destruir algo que no le pertenecía, miedo de enfrentarse a una verdad que nadie quería escuchar. Alejandro escuchaba en silencio. Sentía cómo una presión insoportable se acumulaba en su pecho. Cuando ella mencionó aquella noche, todo encajó de golpe. Una noche en la que él había bebido más de la cuenta. Una noche marcada por la frustración, por la noticia definitiva de que jamás tendría hijos con su esposa. Una noche de lágrimas, de palabras dichas sin pensar. Y luego, nada. Un vacío absoluto en su memoria. Yo no te lo dije porque tú no recordabas nada, continuó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Y yo no tuve el valor. Pensé que era mejor así. Para todos. Alejandro se dejó caer en una silla. El aire parecía haberse vuelto demasiado denso. Miró a Pablo, que levantó la vista y le sonrió, orgulloso de su coche nuevo. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran lágrimas de rabia ni de traición. Eran lágrimas de pérdida, de culpa, de una paternidad que había existido durante 4 años sin que él lo supiera. 4 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras noches de fiebre. Todo vivido sin él. Es mi hijo, murmuró. Elena asintió, incapaz de hablar. Alejandro se levantó bruscamente. Caminó hasta la puerta y salió al pasillo. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquella verdad que lo estaba destrozando, y al mismo tiempo, devolviendo algo que creía muerto. Bajó las escaleras casi sin sentir las piernas y salió a la calle. Se quedó dentro del coche durante horas. Miraba la fachada del edificio sin realmente verla. Pensaba en su esposa, en cómo habría reaccionado, en cómo habría amado a ese niño, incluso en medio del dolor. Pensaba en los años desperdiciados, en la soledad absurda de su mansión, en la vida que había estado ocurriendo sin él, a pocos kilómetros de distancia. Esa noche no durmió, y mientras el amanecer empezaba a colorear el cielo de Madrid, Alejandro supo algo con absoluta claridad. No podía volver atrás. No podía fingir que nada de esto había pasado. Había descubierto demasiado. Ahora la pregunta no era qué había perdido, sino qué estaba dispuesto a hacer a partir de ese momento. ¿Tú qué harías si descubrieras que tienes un hijo que nunca supiste que existía? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Alejandro volvió al edificio al amanecer. Había pasado la noche dentro del coche, sin pegar ojo, con la mente atrapada en un bucle de recuerdos incompletos y verdades nuevas. El sol empezaba a reflejarse en las ventanas cuando subió otra vez las escaleras, esta vez sin ocultarse, sin dudar. Cada paso le pesaba como si estuviera caminando hacia un juicio del que no podía escapar. La puerta se abrió antes de que llamara por segunda vez. Elena estaba allí, con el rostro agotado, los ojos hinchados de llorar. Seguía vestida con la ropa del día anterior, como si no hubiera dormido. Durante un segundo, ninguno de los dos habló.
El silencio era distinto al de la noche anterior. Menos miedo, más cansancio, más verdad. «No estoy enfadado», dijo Alejandro por fin, con la voz ronca. «No he venido a gritar, he venido a entender». Elena se llevó una mano al pecho y rompió a llorar. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Pablo estaba sentado en la mesa de la cocina, desayunando cereal y tarareando una canción infantil. Levantó la vista y sonrió al verlo. «Hola», dijo con naturalidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco y respondió el saludo. Torpe, inseguro. Aquella simple palabra, «hola», le atravesó el pecho con más fuerza que cualquier reproche. Se sentaron. Elena comenzó a hablar de nuevo, esta vez con más calma. Le contó con detalles que la noche anterior no había podido pronunciar. Le habló del embarazo vivido en silencio, de las noches en vela, del miedo constante a que alguien descubriera la verdad. Le habló de cómo había vuelto a trabajar cuando el dinero se agotó, dejando a Pablo con una vecina cada mañana, sabiendo que el padre de su hijo estaba a pocas horas de distancia sin saber que existía. Alejandro escuchaba con la cabeza baja. Cada palabra era un golpe. No buscó excusas, no intentó justificarse. Sabía que, aunque no recordara aquella noche, la responsabilidad seguía siendo suya. «He perdido 4 años», murmuró. «4 años que no puedo recuperar». «No», respondió Elena, con firmeza inesperada. «No los perdiste. Los estás descubriendo ahora. Y eso también importa». Pablo terminó su desayuno y se acercó con su coche de juguete. «¿Quieres jugar?», preguntó. Alejandro dudó un segundo. Luego se sentó en el suelo. El traje caro no importaba. Pasaron unos minutos empujando coches imaginarios sobre baldosas gastadas. Alejandro se sorprendió riendo suavemente, sin darse cuenta. Era la primera risa auténtica que salía de su pecho en años. Ese mismo día tomó una decisión. Pidió a Elena que se tomara el tiempo que necesitara, que dejara de trabajar de inmediato, que no se preocupara por el dinero. Ella se negó al principio, orgullosa, temerosa de depender de él. Alejandro insistió, no como jefe, sino como padre. «No es caridad», dijo, «es responsabilidad». Los días siguientes fueron extraños y, al mismo tiempo, profundamente humanos. Alejandro empezó a visitar el apartamento a diario. Aprendió a conocer a Pablo. Su obsesión por los coches, sus preguntas interminables, su manera de fruncir la nariz cuando se concentraba. Cada pequeño gesto era una revelación, un reflejo de sí mismo que nunca había visto crecer. Una tarde, sentado en el parque mientras Pablo jugaba, Alejandro sintió algo nuevo. No era culpa, no era tristeza, era propósito, algo que había desaparecido de su vida y ahora regresaba sin pedir permiso. Elena lo observaba desde un banco. Veía en él una transformación que jamás imaginó. El hombre frío y distante de la mansión estaba desapareciendo, reemplazado por alguien torpe, atento, genuinamente presente. Sin darse cuenta, empezó a verlo de otra manera, no como su jefe, no solo como el padre de su hijo, sino como un hombre herido que estaba aprendiendo a vivir otra vez. Un mes después, Alejandro habló con Pablo. Lo hizo con palabras simples, sentado a su altura, con Elena a su lado. «Soy tu papá», dijo. «No lo sabía antes, pero ahora sí. Y no me voy a ir». Pablo lo miró en silencio, procesando la información con la lógica sencilla de un niño. «¿Eso significa que vendrás mañana?», preguntó. Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. «Significa que estaré siempre». El niño asintió satisfecho, como si aquello fuera lo único que necesitaba saber. Esa noche, Alejandro volvió a su mansión. Caminó por los pasillos silenciosos y por primera vez no los sintió vacíos. Supo que pronto dejarían de serlo, que el ruido, las risas, los juguetes, todo eso estaba en camino.
y mientras se sentaba en el despacho que había sido su refugio durante años, comprendió algo con absoluta claridad. Su vida no se había roto aquella noche del pasado. Solo había tomado un desvío doloroso para llevarlo exactamente a donde tenía que estar. La mansión empezó a cambiar sin que nadie lo anunciara. No fue de un día para otro, ni con grandes reformas. Fueron pequeños gestos. Un coche de juguete olvidado junto a la escalera. Un dibujo pegado con imán en la nevera. Risas que se colaban por los pasillos donde antes solo había eco. Alejandro comenzó a traer a Pablo los fines de semana, al principio con cierta cautela, como si temiera romper algo frágil, pero el niño se movía por la casa con naturalidad, explorándolo todo como si aquel lugar siempre hubiera estado esperándolo. Los empleados observaban en silencio. El hombre distante, casi ausente, ahora se arrodillaba en el suelo para jugar, perseguía a un niño por el jardín y sonreía con una ligereza que nadie le había visto antes. No daba órdenes con voz fría. Preguntaba, escuchaba, agradecía. La casa dejaba de ser un mausoleo y empezaba a parecer un hogar. Elena, por su parte, vivía un torbellino de emociones. Ver a su hijo con su padre le llenaba el pecho de alivio, pero también de miedo. Miedo a perder el control de la vida que había construido sola. Miedo a depender demasiado. Miedo a que aquello fuera solo una fase que terminaría dejándolos más rotos que antes. Alejandro notaba esa distancia y la respetaba. Nunca la presionó. Nunca habló de futuro. Se limitó a estar presente, a demostrar con hechos lo que no podía prometer con palabras. Acompañó a Elena a las consultas médicas del embarazo. Ayudó con Pablo. Escuchó. Aprendió a esperar. Con el tiempo empezaron a hablar más. No de grandes temas, sino de cosas simples. Del cansancio, de los miedos, de la vida. Alejandro le confesó que durante años se había sentido muerto por dentro, que el éxito no servía de nada cuando no había nadie esperándote en casa. Elena le habló de las noches llorando en silencio, de criar sola, de amar sin poder decirlo. Sin darse cuenta, algo empezó a crecer entre ellos. No era pasión inmediata ni promesas, era comprensión, era verse de verdad, sin máscaras. Alejandro comenzó a mirarla no como una empleada, ni solo como la madre de su hijo, sino como una mujer fuerte, valiente, profundamente humana. Elena empezó a ver en él no al millonario inaccesible, sino a un hombre que estaba reconstruyéndose desde las ruinas. Una noche de verano, Pablo ya dormía en una habitación de invitados. Elena descansaba en el sofá, con el vientre muy avanzado. Alejandro se sentó a su lado. El silencio no era incómodo, era necesario. «No planeé esto», dijo él en voz baja. «No busqué enamorarme otra vez». Pero pasó. Elena lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió. «Yo tampoco», susurró. No se besaron, no hicieron promesas. Simplemente se quedaron así, compartiendo el peso de todo lo vivido. Para ambos, aquello fue suficiente. Cuando nació la bebé, Alejandro estuvo allí. Sostuvo la mano de Elena. Lloró cuando escuchó el llanto. No era su hija de sangre, pero lo supo en ese instante. La amaría como si lo fuera. Y así se lo dijo a Elena, sin exigir nada, sin condiciones. Los meses siguientes sellaron lo inevitable. No por lujo ni comodidad, sino por decisión. Elena y los niños se mudaron a la mansión. No como invitados, como familia. Las habitaciones cerradas se abrieron. Los recuerdos dolorosos encontraron su lugar sin desaparecer. La casa respiraba de nuevo. Alejandro se quitó el anillo que había llevado durante años. No para olvidar, sino para dejar ir. Entendió que amar de nuevo no borraba el pasado, sino que lo honraba. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Alejandro no se despertaba con vacío. Se despertaba con ruido, con risas, con responsabilidades reales, con vida. Y supo que, aunque el camino había sido imperfecto y doloroso,
Aquella decisión de seguir a una mujer embarazada lo había llevado, sin saberlo, al único lugar donde realmente importaba estar. El invierno llegó despacio, casi sin que nadie lo notara. La mansión, que durante años había sido fría incluso en verano, ahora estaba llena de calor, no solo por la calefacción encendida, sino por algo mucho más profundo. Risas infantiles, pasos pequeños corriendo por los pasillos, voces suaves por las noches. Alejandro se descubría a sí mismo haciendo cosas que jamás imaginó, leyendo cuentos antes de dormir, discutiendo qué dibujo animado ver, despertándose sobresaltado por el llanto de un bebé y sonriendo en lugar de maldecir el cansancio. La niña nació fuerte, sana, con un llanto potente que llenó la sala de partos. Alejandro estuvo allí desde el primer segundo. Cuando la colocaron sobre el pecho de Elena, él lloró sin vergüenza. No era su sangre, pero en ese instante supo algo con absoluta claridad. No todas las familias se construyen con genética. Algunas se construyen con decisiones. Y él había decidido quedarse. La llamó Sofía. Los primeros meses fueron caóticos. Noches sin dormir, pañales, juguetes por todas partes, agendas reordenadas. Alejandro redujo reuniones, canceló viajes, delegó responsabilidades que durante años había usado como excusa para no volver a casa. Sus socios notaron el cambio. Algunos no lo entendieron. A él dejó de importarle. Pablo, por su parte, floreció. Ya no era un niño que esperaba. Era un niño que pertenecía. Iba al colegio con una mochila nueva. Hablaba orgulloso de su papá. Corría por el jardín como si siempre hubiera sido suyo. Alejandro se sorprendía observándolo en silencio, tratando de memorizar cada gesto, como si temiera perderlo de nuevo. Elena también cambió. Por primera vez en años, dejó de vivir con miedo. No tenía que esconder nada. No tenía que fingir fortaleza todo el tiempo. Seguía siendo independiente, firme, orgullosa, pero ahora no estaba sola. Con el tiempo, aceptó dirigir una pequeña fundación que Alejandro creó para apoyar a madres solteras, no como una vitrina de caridad, sino como una forma real de devolver al mundo lo que la vida les había enseñado con tanto dolor. La relación entre ellos no fue un cuento de hadas inmediato. Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos, recuerdos que dolían. Alejandro habló muchas veces de su esposa. Elena escuchó, respetó, entendió. Nunca compitió con un fantasma. Supo que aquel amor había sido real y que siempre formaría parte de su historia. Y Alejandro aprendió que amar de nuevo no significaba traicionar el pasado, sino permitirle descansar. La boda fue sencilla, sin prensa, sin ostentación, solo las personas que habían sido testigos del cambio. Pablo llevó los anillos con una seriedad que hizo reír a todos. Sofía durmió durante casi toda la ceremonia, ajena a todo. Cuando Alejandro se quitó por fin el anillo que había llevado durante años, no lo hizo con tristeza, sino con gratitud. Guardó aquel recuerdo donde debía estar, en su historia, no en su presente. Después, la vida siguió. No perfecta, real. 3 años después, Alejandro se despierta cada mañana con ruido, con preguntas, con responsabilidades que no puede comprar ni delegar. Tiene ojeras, menos tiempo, más preocupaciones, y nunca había sido tan feliz. Dice que su vida empezó tarde, pero empezó de verdad el día que decidió no huir de la verdad. Cada año visitan juntos la tumba de la mujer que marcó el inicio de todo. Alejandro habla en voz baja. Le cuenta cómo es su vida ahora. Le habla de los niños, de la casa llena de luz. Le agradece, en silencio, porque sin saberlo, fue parte del camino que lo llevó hasta allí. Y cada noche, cuando apaga las luces y observa a Elena dormir, con Pablo y Sofía respirando tranquilos en habitaciones cercanas, entiende por fin la lección que la vida le impuso con dureza. No siempre recibimos lo que queremos cuando lo queremos, pero a veces recibimos exactamente lo que necesitamos.
cuando estamos listos para aceptarlo. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que los errores no siempre son finales y que la verdad, aunque duela, puede salvar vidas, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan.